A ver si soy yo el despistado. ¿Esta presentación no la vimos ya? O yo ya me estoy imaginando cosas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Vale. ¿Estas diapositivas les suenan a ustedes de algo? Yo no sé por qué tengo la sensación de ya haber pasado esta presentación. Pues a mí no, no sé a los demás. No, profe, a mí tampoco, la verdad. Ah, bueno, entonces el despistado soy yo. Listo. Bueno, pues como les digo, esto es breve, que nos demoramos unos 15 o 20 minutos. A ver, esta es la definición general de la transformada de Laplace. Fíjense que es más o menos la misma definición de la transformada de Fourier, solo que en este caso se define en términos de dos variables, sigma y omega. De tal manera que si nosotros hacemos sigma igual a 0, tenemos la transformada de Fourier. Eso significa, palabras más, palabras menos, que la transformada de Fourier es un caso particular de Laplace. Esta sigma más j omega se le llama S, se conoce como frecuencia compleja y se expresa ya la transformada de Laplace en términos de S, de tal manera que esta expresión que aparece aquí, x de S, es lo que se conoce como la transformada de Laplace como tal. Aquí, digamos, lo particular de esto es que la expresión es una combinación, o sea, el e a la menos st es una combinación de una exponencial y una senoidal. Acuérdense que e a la menos j omega es una senoidal, mientras que el e a la menos sigma pues, es una exponencial. O sea, aquí, digamos, la transformada de Laplace me combina la senoidal con la exponencial. De tal manera que la transformada de Laplace, al igual que la transformada de Fourier, lo que hace es mapear una señal que está en el dominio del tiempo a una señal que está en el dominio de S, o a lo que es lo mismo, al dominio de la frecuencia compleja. Visto de una manera gráfica, esto es lo que se conoce como el plano S. En el plano S tenemos aquí el eje imaginario en el eje vertical, que es el j omega. El eje real es el eje de las sigmas. De tal manera que por aquí arriba tengo las frecuencias positivas, por aquí abajo tengo las frecuencias negativas. Y el sigma pues me va a determinar algo que vamos a ver más adelante como la estabilidad del sistema. Si vemos un ejemplo que es más o menos conocido, como es el caso de la función pulso, en el dominio de la frecuencia la transformada de Fourier de esa función pulso es esta función sinc. Cuando ya lo llevamos al dominio de la transformada de Laplace, ya esta función pulso, que es amplitud contra frecuencia, se me convierte en una señal tridimensional, donde aparece frecuencia por un lado, en el eje imaginario, el sigma, la componente exponencial, en el eje real, y la amplitud. Esta gráfica que en el dominio de Fourier era bidimensional, en el dominio de Laplace nos vuelve tridimensional. Todo este material es del libro el DSP Engineering Handbook, que es un libro que está disponible por si ustedes quieren consultar. Esto es el capítulo 32.
Ahí está mucho más detallado, o pues en el libro que estamos siguiendo. El ejemplo, bueno, un ejemplo típico de aplicación de transformada de Laplace es este, donde la función de transferencia, en este caso, se representa en términos de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Fíjense que aquí voltaje de salida es lo que nosotros hemos llamado siempre Y. En este caso es Y de S, podría ser Y de T también, sobre X de S. Fíjense que aquí ya estamos inherentemente hablando de una de las propiedades de la transformada de Laplace, que es la propiedad de convolución, donde lo que en el dominio del tiempo es una operación de convolución, en el dominio de la transformada se nos convierte en una multiplicación o en una división. De tal manera que la función de transferencia en Laplace para este sistema queda expresado de esta forma como está en esta última ecuación ahora. ¿Por qué expresarlo? O sea, ¿por qué hacer este truco algebraico de multiplicar y dividir por S? Es simple y llanamente por una costumbre, un artificio matemático que se tiene o que es muy usado en transformada de Laplace, que es utilizar una factorización del numerador y el denominador para expresar la función de transferencia en términos de polinomios de primer grado, producto de polinomios de primer grado, de tal manera que podamos representar de una vez factorizados lo que se llaman los ceros y los polos. Fíjense que esta función de transferencia queda en términos de S menos Z1, que es, Z1 es un cero, y S menos Z2, que es el otro cero. O sea, este polinomio del numerador, que es un polinomio de segundo orden, tiene dos soluciones, que en el dominio de la transformada los vamos a denominar los ceros. Y la solución al polinomio del denominador los vamos a llamar los polos. Por eso aquí se denominan P1 y P2. En esta gráfica, que me muestra sigma contra J omega, puedo hacer lo que se denomina una gráfica de polos y ceros. La gráfica de polos y ceros es una gráfica muy utilizada en Laplace porque me sirve para mostrar, para analizar estabilidad del sistema. Los ceros usualmente por convención se pintan como circulitos y los polos se pintan como X. Cuando los polos están al lado izquierdo, el sistema es estable. Cuando los polos se van al lado derecho, el sistema es inestable. Si los polos están justo en el eje, es lo que se denomina un sistema críticamente estable. Es un sistema que se puede volver inestable en cualquier momento. Adicionalmente, y eso está en esta siguiente diapositiva, el número de polos del sistema es igual a la cantidad de elementos de almacenamiento de energía. Por esa razón, en el sistema que veíamos hace un par de diapositivas, teníamos una bobina y un condensador, y por eso tengo dos polos, porque tengo dos elementos que almacenan energía. Y aunque no es, digamos, una regla como tal, sí suele ocurrir que el número de ceros suele ser menor o igual que el número de polos. Ahí se remite pues a estas dos figuras que indican bastante bien cómo es el tema de los polos y los ceros. Donde es más interesante la aplicación de polos y ceros, o una de las aplicaciones de los polos y los ceros, es lo que se conoce como, o es en el diseño de filtros. En este caso, estamos hablando de filtros continuos o filtros analógicos. Esta estructura de diseño de filtros se conoce como la forma de Sallen-Key. Es tal vez la forma más utilizada o el esquema más utilizado para diseño de filtros. Y dependiendo del tipo de filtro, normalmente los polos se suelen ubicar sobre una circunferencia de radio 1 sobre RC. Dependiendo del tipo de filtro, pues puede que no necesariamente sea una circunferencia, sino puede ser una elipse. Que en este caso
La ubicación de los polos me va a dar la ganancia del amplificador. Y pues esto me va a determinar cómo es este diagrama de Bode. Básicamente me va a dar pues que esta ganancia sea 1 o sea más de 1, como en este caso. Es la amplitud. Y como les decía, según el tipo de filtro y el orden del filtro, pues voy a tener también el orden de los polos. En este caso tengo un filtro Butterworth de orden 6, donde en este caso todos los polos se ubican sobre la circunferencia. En el caso del filtro Chebyshev, lo que tenemos es una elipse. Igual también tenemos orden 6, en este caso. Lo típico con este modelo de Sallen-Key es que los polos son de orden par, o sea, los filtros son de orden par. Si queremos hacer filtros de orden impar, pues es simplemente agregar un elemento adicional, un condensador a la salida del filtro. En el caso del filtro elíptico, fíjense que tenemos la misma circunferencia, solo que aquí los polos no están sobre la circunferencia. Hay 2 sobre la circunferencia, 2 dentro de la circunferencia, y los ceros pues siguen estando sobre el eje. Lo que les decía es, con este modelo de Sallen-Key normalmente se tienen filtros con números pares o filtros de orden par. Y para filtros impares hay que utilizar pues otras técnicas, pero lo más sencillo es simplemente poner un RC a la salida del filtro. Es decir, si nos vamos a este ejemplo que teníamos acá, aquí a la salida del amplificador ponemos un condensador y una resistencia, y eso nos da ya un filtro de orden 3. En este caso este es un filtro de orden 2, y si le agregamos a la salida condensador resistencia tenemos un filtro de orden 3. Si nos vamos a lo que es esto es lo mismo que está expresado en el libro. En el libro lo explican un poco más detalladamente, pero básicamente llegamos exactamente a lo mismo, a x de s y a esta misma expresión, que es la que habíamos visto hace un rato. Bueno, hay un tema que es lo de la transformada bilateral y unilateral. En la práctica se suele utilizar más la transformada unilateral, básicamente para no lidiar con el lado de frecuencias negativas, que a veces puede ser un poquito problemático. Y porque la transformada unilateral pues básicamente existe para t mayor o igual que 0. Entonces, suele utilizarse más comúnmente que la bilateral. Sin embargo, pues uno puede aplicar la bilateral también para señales que solamente existen en t mayor o igual que 0, que son la mayoría de las señales reales. Simplemente una cuestión de simplicidad en las operaciones. Aquí hay unos ejemplos de transformada de Laplace de algunas funciones típicas. Al igual que Fourier, la transformada de Laplace está tabulada. Es bueno que le den una miradita a esta relación entre Fourier y Laplace. Ya dije que Fourier es un caso particular de Laplace, pero pues hay un tema de la región de convergencia, es decir, debe ser sigma igual a 0 básicamente. Y hay unos casos en los cuales la ecuación no es válida. Por ejemplo, en la ecuación unitario, esta ecuación no es válida por el tema de la región de convergencia. Esos son ya formalidades matemáticas que en la práctica no es que se le paren muchas bolas a eso. Se puede hacer una transformada de Fourier de una transformada de Laplace, es decir, yo me puedo mover de un lado al otro, del otro lado a uno, no hay ningún problema, hay una relación. La notación es muy similar a la de Fourier. Hay también transformada inversa. En el caso de MATLAB, con el toolbox de matemática simbólica, pues hay una función que es Laplace de x, que les saca la transformada de Laplace.
A diferencia de Fourier, en este caso no hay una transformada discreta de Laplace. Hay formas de calcular la transformada de Laplace numéricamente, que es lo que hace esta función de MATLAB, pero no hay una transformada discreta de Laplace. Lo más parecido a la transformada discreta de Laplace es la transformada Z, que ya vamos, que esa la veremos luego. De hecho, la vemos la próxima clase. Las propiedades son fundamentalmente las mismas de Fourier, con un par de detallitos. La linealidad, pues ya la conocemos. Desplazamiento en el tiempo. Esta es una de las diferencias sutiles entre Laplace y Fourier. Aquí hablamos de desplazamiento en el tiempo por la derecha y por la izquierda. Básicamente, el desplazamiento en el tiempo por la derecha aplica exactamente igual que en el caso de Fourier y es la que más se utiliza también en la práctica. En el caso del pulso vamos a ver que la transformada de Fourier de un pulso es muy parecida a la función sinc, solo que con algunas sutilezas por la componente exponencial de la transformada de Laplace. La propiedad de escalamiento en el tiempo funciona exactamente igual que en Fourier, es decir, si yo multiplico por A, entonces eso me implica una división por A en Laplace, o sea, tiene el mismo efecto de Fourier, solo que en Laplace esto puede tener otros efectos diferentes, entre ellos que cambia la estabilidad del sistema cuando se hace el escalamiento, y eso es algo que hay que tener. Esta es una propiedad que usualmente no aparece en Fourier, que es la multiplicación por una potencia de t, donde, pues fíjense que la relación en Laplace, la relación a partir de una derivada. Pero es parecido a lo que es la propiedad de multiplicación en el caso de Fourier, solo que aquí se generaliza. La otra propiedad es la multiplicación por una exponencial. Igual, aquí aparece exactamente el mismo concepto que en... bueno, esta no existe en Fourier, esta propiedad. En Laplace, básicamente, la multiplicación por una exponencial me equivale a un desplazamiento en el dominio de la transformada. Es decir, fíjense que aquí yo estoy multiplicando por una exponencial normalita y en el dominio de Laplace esto me implica un desplazamiento en el dominio de Laplace, no en el dominio de S. Bueno, aquí hay un ejemplo. La multiplicación por una senoidal tiene un efecto exactamente igual que en Fourier. O sea, esta propiedad es exactamente igual que en Fourier. Y las propiedades de derivación e integración también son exactamente igual que en Fourier. Esta es la propiedad de integración. La propiedad de convolución, ya la mencioné también, es exactamente igual que en Fourier, o sea, la convolución en el tiempo se me convierte en una multiplicación en el dominio de la transformada. Esta propiedad sí es diferente a Fourier, lo que se llama el teorema de valor inicial. Básicamente esto es una de las razones por las cuales la transformada de Laplace se utiliza tanto para resolver ecuaciones diferenciales. Es por este teorema del valor inicial en el cual los valores iniciales, x de 0 y derivada de x de 0 se pueden calcular a partir de la transformada de Laplace. Y hay un equivalente, pues hay otra propiedad que es el teorema del valor final, que es para el límite, que también es útil pues para aplicaciones de límites y derivadas. Son, digamos, más aplicaciones matemáticas de la transformada de Laplace, que pueden tener algunas aplicaciones en teoría de control, pero pues que no nos vamos a centrar en esto. En el caso de la transformada inversa, pues también existe una ecuación de transformada inversa, solo que, pues digamos que matemáticamente es un poquito complejo. Esto es un resumen de las propiedades. Y pues básicamente se acostumbra muchísimo reducir las transformadas de Laplace a expresiones polinomiales, sobre todo para
definir las funciones de transferencia de los sistemas. Eso no es común en transformada de Fourier. En transformada de Fourier se trabaja más el concepto de respuesta al impulso. Sin embargo, son equivalentes, es decir, yo puedo en Fourier también sacar la función de transferencia exactamente de la misma forma que en Laplace. Y estos son los pares de transformadas de Laplace que les van a ser útiles a ustedes. Aquí están, yo creo que todos los que les pueden servir. Y a partir de ahí no hay mucho más que decir sobre Laplace. Aquí, pues la idea vuelve y juega es, miren a ver si hacen algunos ejercicios de los de MATLAB. Podemos revisar el martes y mirar la aplicación que les había mencionado yo, que es la aplicación del sistema de llenado del tanque, que es un sistema realimentado, que es donde más realmente se utiliza la transformada de Laplace. Que eso en este libro está, si mal no me falla la memoria, en el capítulo 9. Okay. Aquí hay algunos ejemplos simplemente de un sistema con integradores. Esto es un ejemplo de teoría de control, que no vamos a entrar en detalle, pero simplemente aquí está el caso típico de realimentación. Esto es muy común en Laplace. Entonces, básicamente, aquí lo que ustedes pueden ver es cómo queda resuelta la función de transferencia, en este caso, para estos integradores conectados en cascada. Esto es también, bueno, esto también lo habíamos visto hace mucho rato. Aquí se suman pues las dos transformadas. Si los sistemas están en serie, pues se multiplican. Y aquí pues podemos sacar las expresiones. Figura 620, bueno. Este es el caso típico. Esta figura 620 es un caso típico de un sistema de control realimentado, donde fíjense en un detalle, y es que aquí tenemos dos funciones de transferencia. Una función de transferencia del sistema como tal y otra función de transferencia que es la que va a la realimentación, que normalmente esta función de transferencia suele ser la función de transferencia del controlador. Entonces, en teoría de control, esto se va a llamar un sistema de lazo cerrado, donde H1S me representa la respuesta al impulso, o lo que es lo mismo, la función de transferencia del sistema que voy a controlar, o del proceso que voy a controlar, y H sub 2DS representa el sistema de control, que lo que hace es que aquí me va a generar unas acciones de control que me van a comparar con la entrada. Normalmente aquí hay una entrada que suele ser una referencia de la variable que quiero controlar, la cual es la variable que quiero controlar o qué es lo que quiero controlar. Y aquí es el punto que hace que el sistema de control actúe o no actúe. Usualmente, esto es una forma muy simple. Normalmente aquí hay una serie de actuadores. En el caso del sistema que les mencionaba del sanitario, pues lo que tenemos es XDS es cuál es el nivel de llenado del tanque, Y2DS es el nivel actual del tanque. Básicamente cuando la diferencia entre estos dos sea cero, pues ya no hay nada que controlar y en ese momento pues el sistema se estabiliza. Y mientras haya diferencia entre XDS y Y2DS, pues hay acción de control aquí, que es X1DS en este caso. O sea, hay una información que me dice que el tanque se sigue llenando y en este caso pues es un flujo de entrada al tanque. Entonces, fíjense que aquí hay un detalle, XDS y Y2 son niveles, X1 puede ser un flujo. Y aunque es posible sacar una función equivalente de todo esto, lo que se acostumbra normalmente es manejar estos dos por separado. El directo y el realimentado se manejan como sistemas por separado, por lo que les digo, normalmente este es el sistema a controlar y este es el controlador.
Y cuando se saque el equivalente, simplemente para analizar temas como estabilidad y cosas por el estilo. Aquí muestran el ejemplo de cómo se saca esa función equivalente entre H1 y H2. Y bueno, MATLAB tiene un toolbox de control. No se lo recomiendo mucho, es porque es un toolbox bastante avanzado. Es algo que la mayoría de esas cosas no nos vamos a meter por ahí, pero pueden buscar algunos ejemplos y cosas donde con el toolbox de control se utiliza todo este tema de transformada de Laplace, análisis de estabilidad, análisis de polos y cero, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue? Me pasé. Lo que sigue es entonces el tema de análisis de sistemas de tiempo continuo a través de Laplace. Entonces, esto incluye diseño de filtros. Esto ya lo dejamos para la próxima. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente por ahora. Nos falta capítulo 8 y 9, que es el tema de control, y luego mirar transformada Z y transformada wavelengths. Bien, con eso entonces dejo yo de compartir. Y ahora sí, quien quiera hacer su debut. Ve, profe, pero ¿cómo vendría siendo entonces la sustentación corta? Como nos dijiste que no, que dijéramos como ahí más o menos qué habíamos hecho por lo que ya habías visto todo lo que habíamos hecho y con todas las preguntas que resolvimos y la sesión. Hagamos lo siguiente, 2 puntos. Ustedes son 10 en total, eso significa 5 grupos. Cada uno expone un punto, ¿les parece? ¿Qué dicen? Sí, profe, dale. Bueno, ¿quién quiere empezar entonces? Bueno, Mateo dice el 5. Entonces, de una, Mateo con el 5. Fiat dice el 2. Dana dice, ay no. Ah, lo quitaron. Y eso significa que Dana cualquiera, el 1 o el 4. Profe, Dana quería el 5. profe, yo haría el uno, pero no, nuestro grupo no, pues con mi compañero no pudimos hacer la gráfica, la de... No importa. No importa. Nos cuentan qué hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, al fin, ¿qué quedamos con el 5? ¿Lo hace Dana, lo hace Mateo? Pues, profe, creo que lo hace Mateo. Listo, entonces vos haces el 4. Sí, profe. Listo, dale. Entonces, pues arranquemos con Mateo, con el 5. Arranquemos de abajo para arriba. Profe, ¿me vas a compartir? Ya está. Listo, listo. Igual fue algo como muy, muy sencillo lo que hicimos aquí. Ya, espérate que se me está moviendo esto de Zoom. En la 5 nos están dando la FT de 5 puntos de esta secuencia, ¿cierto? Y también nos están dando la primera muestra de la FT. En la segunda secuencia podemos notar que también tiene los mismos valores, excepto el último. El último es desconocido hasta ahora. Y también nos dan su primera componente. Vemos que la primera componente en ambas es diferente. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Sacamos la diferencia entre estas dos primeras muestras, y esa diferencia lo que hicimos fue sumársela
al valor que tenemos aquí con la incógnita. Entonces, si le sumamos esta diferencia, que esta diferencia es de 20, se lo sumamos a este 21 de aquí, Ujú, nos da 41. ujú, Y ese es el valor que nosotros asumimos como Q. Pero teníamos que comprobar esto. ujú. Entonces, pues para comprobarlo, lo único que hicimos fue colocar las dos secuencias en MATLAB y realizar la FFT de ambas, reemplazando el valor de Q, donde debería ir. Y comprobamos que efectivamente la primera muestra daba el valor correspondiente de 57.2. Ok. Em, ¿Alguien de pronto lo hizo de una forma distinta? ¿O todos aplicaron la misma? Mejor dicho, el primero encontró cómo hacerlo y todos los demás se fueron por ahí. O sea, la respuesta es sí. El primero encontró cómo hacerlo y todos los demás lo seguimos. Sí, profe. Ya. Profe, ¿había otra forma? Pues ¿Qué no forma sé. propones, profe? ¿Qué A forma mí no me propones de ocurre. resolverlo? Eh, no, la otra forma era empezar a calcular la transformada, por ejemplo, y despejar. Eso me implicaba probablemente un sistema de ecuaciones de 2 por 2, que al final podía terminar llegando más o menos a lo mismo. Ah, por eso dijiste lo del sistema la otra vez que te comenté lo de las 5, que dijiste un sistema de ecuación ahí y yo. Sí, profe, pues Claro. de otra forma, nosotros hicimos de otra forma, pero pues sí, llega casi, me imagino que llega como a lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llegan a lo mismo de las dos formas? O más bien, ¿por qué o sea, vamos, ustedes lo que hicieron fue hacer un lance y luego comprobar. ¿Por qué creen que sí les funcionó? Porque los valores eran iguales. Donde los valores no hubieran sido iguales de las dos secuencias, ahí sí nos hubiera tocado hacer otra cosa, supongo. Sí, pero aparte de eso, ¿qué otra razón creen ustedes que pudo haber influido? Pues, profe, la verdad, yo lo había visto, era como lo que está diciendo Ana, o sea, las secuencias están iguales excepto en el último punto. Ajá. Y por alguna razón, o sea, ese último punto es lo que me está cambiando la DFT, porque pues si son secuencias iguales, la DFT me daría lo mismo en ambas. Pero como hay un valor que no sabemos, entonces para descubrirlo hice lo de las diferencias. Pero Sí, pues como tú pero, mismo pero, dijiste por, que de más allá de eso, no sabría qué decirle ahí. pero ¿por qué una resta funciona? O sea, porque algo tan simple como restar esos dos. Por lo de la propiedad de la linealidad. Ajá, exactamente. Claro, como la operación es lineal y la transformada finalmente es una sumatoria, entonces sí, es tan simple como eso. O sea, el que está haciendo la diferencia entre el resultado del primer componente de la DFT en las dos secuencias es la diferencia entre los últimos valores. Precisamente porque son dos sumatorias, o sea, las dos transformadas son dos sumatorias. Listo, chévere. Espérenme un segundito que se me descuadró esto. Listo, vamos entonces ahora con... espérenme un momentico. Aquí. Ya. Dana, el 4, listo. Entonces ya le doy permiso a Dana. Listo, Dana, vamos con el 4. Profe, un segundo que se me trabó justo el computador. Ley de Murphy que llaman. No, profe, ley de Murphy donde se le hubiese ido el internet. Ah, eso Por también poquito. pasa. Ni me digan que estoy en internet martes como desde las 9 de la mañana. Ahí me bajaron en una exposición por eso, profe. ¿A vos qué? Me bajaron en una exposición por eso. ¿Por culpa del internet?
Sí, porque era un grupo y la profesora le preguntó a un man y al man que le preguntó se le fue el internet. Entonces dijo que como él se desconectó, que nos ponía, pues ese punto no menos. Uy, no, eso yo se lo alego a la profe, la madre. Eso no es culpa de uno. Tenía como Que porque ella rabia. dice que es muy raro que que el man se desconectara justo cuando ella le pregunta. Pues sí es Pues la raro, verdad sí puede ser raro. pero esas cosas pasan desafortunadamente. O sea, sí, sí, sí le parece a uno raro, pero pues a mí como me han pasado tantos cacharros con el internet, Bueno, ya listo, ya quiso cargar. Entonces, vale. pues en el punto 4 nos daban pues esta imagen donde nos decían que pues esta era la de EFT, entonces pues que encontráramos la señal. Entonces, pues son 8 puntos y pues la tasa de muestreo fue de 6.000, entonces la ecuación en el dominio del tiempo la calculamos pues haciendo la inversa. Entonces, pero pues ya no con 8 puntos, sino con muchos más, que serían ¿Por 1.000. qué? Entonces, ¿por qué? Sí, Porque con 8 no se ve bien la señal, sería una señal pues como, que no sé cómo decirlo, ya, porque pues fea. sí, sí, no se podría saber bien cuál es y pues la idea de hacer la inversa era poder buscar otra señal muy parecida a esa. Entonces, pues hubiera sido una tarea mucho más difícil. Em, entonces, pues lo que yo hice fue que mi Sí, X era pues la secuencia, pero sumando los dos valores, es decir, el de la parte real con el de la parte imaginaria, ajá. porque pues eso es la de FT, si no sería pues simplemente la magnitud. Y le hice la inversa. Y pues lo hice con la función Steam porque la de plot pues no se me estaba causando problemas, por eso se ve así como tan rarita. Pero pues esta es la señal que teníamos que buscar. Va, esto se ve como muy grande. ¿Vos cómo hiciste? A ver, teniendo como punto de partida una DFT de 8 puntos, ¿cómo hiciste para luego meterle 1000 puntos a la inversa? Ah, con la función IFT le puse la X y puse la N. Y la N era 1.000. Sí, lo que pasa es que eso en sentido estricto te genera, mejor dicho, eso te hubiera podido generar un problema. ¿Sí? Sí, porque lo que él hace por defecto es que rellena con ceros. En este caso, por la particularidad de las dos señales que estaban allí superpuestas, pues no te generó líos, pero con cualquier otra señal eso te hubiera generado líos. Pues no lo generó porque, profe, porque era una sinusoidal y una coseno. Ajá, exactamente. Ah, ok. Ah, pues, porque realmente no probé con los 8 puntos, pero pues yo supongo que eso se veía feo. Por eso pues intenté con más de una vez. Pero, pero no sé, no sabía que podía ocasionarme problemas. Bueno, y pues a punta de prueba y error, llegué a una muy parecida, pero pues desplazada en el tiempo. Y es esta. Voy a hacerle como un poquito de... Es que no se alcanzan a ver las dos junticas sin que se vea así. Ah, bueno, ahí se ve. Que las dos pues son las mismas, solamente que esto llega hasta 1.000 y esta llega más o menos como hasta 6.000. Y hay un tema de escala también, ¿no? De, El segundo lóbulo, el segundo lóbulo positivo tiene tamaño diferente. ok, una tiene de 10. Ah, sí, ya vi. Este es más chiquito. Ujú. No sé si entonces quedó mal. Eh, espérate, subí un segundito, por favor. Ya. Eh, ahí te faltó un detalle, ¿sí? Y es que no tuviste en cuenta la frecuencia de muestreo para la función, para la función definitiva, para la senoidal y la cosenoidal. Ujú. Porque para traducirla a Hertz, ahí es donde entra en juego la frecuencia de muestreo, ¿sí?
Porque la frecuencia de muestreo lo que te dice es ese número 3 que está ahí en M, cuánto significa en hertz, ¿ya? O sea que este 5,657 es lo mismo que 6000. No, 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 no. Ese 5.657 es la amplitud, que está bien como la tenés en la función, o sea, 5.657 seno de tal cosa. Pero la frecuencia de la senoidal no es 3, como la tenés allí en el resultado, o sea, no es 2pi por 3, sino que ahí tiene que estar el 6000 metido. Pero Entonces, 6000 en radianes. en hertz, ¿En hertz? sí. Eso tiene relación con el primer punto, ¿sí? Porque ¿para qué me sirve la frecuencia de muestreo? Para sacar la separación entre componentes, ¿cierto? O sea, yo tengo una frecuencia de muestreo de 6000 Hz, tengo 8 componentes, es que tengo, ¿cierto? Sí, sí, profe, 8. Entonces, 6000 dividido 8 me da la separación entre los componentes de frecuencia, de tal manera que el componente número 3 es 3 por esa separación, o sea, 6000 por 3 dividido 8, Ah, ok. ¿ya? Sí, ya entendí, profe. Sí, me faltó Y supongo que esa parte. supongo que a todos les faltó, ¿cierto? Ujú. O alguien lo hizo así como estoy diciendo. Profe, pues yo lo hice diferente, o sea, fue más como calculando la inversa a mano y la ecuación me dio como con un coseno y un seno de más, pero Sí. tampoco como que tuve en cuenta la frecuencia de muestreo. Ah, sí, pero sí, no, y sí te da el coseno y el seno además porque formalmente al hacer la inversa se te repite el coseno y el seno por las frecuencias negativas. O sea, te da un seno, un coseno positivo y un coseno negativo en frecuencias. Ujú. Pero sí, les faltó fue tener en cuenta la frecuencia de muestreo. Sí, profe, la verdad no supe, no es que no sabía muy bien dónde pues había que meterlo en la ecuación. La relación es esa, la frecuencia de muestreo lo que me da es el significado físico de los n's en la transformada. Y es básicamente la separación entre los componentes de la transformada es el número la frecuencia de muestreo dividido el número de componentes de la transformada. O sea, en este caso 6000 dividido 8. Ok, y eso por el 3. Exactamente. Ah, ya entendí, profe, sí, me faltó Por, eso. Entonces, por el pues si 3 yo, y luego por el 5 en el caso de la senoidal, ¿no? si yo le acomodara eso, ahí sí ya daría, estos cositos darían igual que el anterior, ¿cierto? Seguramente. Ah, ok, profe. Listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Dana. Em, Bueno, profe. Vamos entonces. ¿Quién sigue? Manuel. Manuel con el punto 3. Un segundo, ya te doy. Listo, Manuel, ya estás habilitado. Listo, profe. Comparto. Entonces, para este punto, pues que nos decía que esta señal que pasa por un filtro pasa bajo ideal a una frecuencia de corte 2000 Hz, pues había que mostrarle las transformadas continuas y discretas a la salida del filtro. Entonces lo que hice fue generar esta señal en MATLAB de esta manera y con la función low pass. Esta misma nos calcula en la salida del filtro, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, que en el dominio de la frecuencia sería la misma DFT. Entonces cuando ¿Por qué le pusiste 1000 al low pass si era 2000 la frecuencia de corte? debe ser pruebas que está haciendo, profe. Ya. Entonces ahí cuando se ejecute, ya. Ahí vemos la salida, la salida del filtro y la DFT, que sería esta, y nos la hace tanto a la entrada como a
o sea, como a la señal original, como a la señal filtrada. Y en este caso, como la máxima frecuencia que teníamos aquí es 359 hercios, pues pasando los 2500 radianes a hercios. Entonces toda la señal iba a pasar limpiamente por el filtro. Por eso que vemos aquí picos en 0, que equivaldría al 30, en 159 más o menos. Pues esto está en kilohercios, así que para hallar la frecuencia habría que multiplicarlo por 1000. Y luego 300, y en 359 hercios, que equivaldría a 398, equivaldría a la del seno. Entonces ahí vemos que las tres señales pueden pasar limpiamente por el filtro. Ok. Y luego entonces vamos aquí con la transformada continua. Bueno, para la transformada continua, esta la podíamos hacer mediante propiedades o mediante la gráfica que hicimos la clase pasada. Nosotros la resolvimos mediante propiedades y para hallar esta transformada continua, utilizamos las siguientes propiedades. La primera es la del escalón unitario, que lo utilizamos para la constante. La segunda, pues, la propiedad del seno, y la tercera, pues, la propiedad del coseno. Ok, siguiente. De acuerdo con esto y gracias al principio de la linealidad de la transformada de Fourier, podemos realizar la transformada de esta función por partes y luego sumarlas para que nos dé la transformada de Fourier de toda la función, que sería x de w. Y pues aquí tenemos pues la transformada continua. Y listo, profe, esa sería la transformada continua. Perfecto. Listo. Listo, muy bien. Ya dejo de compartir. Sí, dale. Listo. Listo. Y falta entonces Fiat. Listo, profe. ¿Qué eso? Ya tenés, sí, ya tenés permiso. Bueno, entonces el 2 está aquí. Bueno, entonces pues agarré la señal, la muestra, y pues aquí me dio la magnitud, ¿cierto? Entonces me da en 0 hasta más o menos aproximadamente 80, y los demás puntos van hasta el 0. Bueno, pues voy a mostrar el procedimiento hecho con MATLAB. Entonces pues defino la muestra, lo paso por la FFT, y pues es un valor absoluto por la parte imaginaria, tiene que ser descartada, y pues le di este nombre. Después hago esta fórmula con el length de la dftx, que es esta de acá, para poder hacer un vector fx, que es el que me va a ayudar a graficar la función. Y pues vemos que entonces hago como el stem, pues para ver los punticos como los acabamos de ver. Fx, dftx sería este, y ya me grafica acá la función como te la mostré, la magnitud de la muestra de la señal. Okay. Ahora pues lo curioso con el B y el C, pues es el mismo procedimiento, entonces pues no lo copié, porque pues es exactamente lo mismo, pero pues cambiando la X por esta y por esta. Lo que hablábamos nosotros es pues que tenemos la misma magnitud, y vemos en 0, 20, 40, 60 y 80. Bueno, un poquito corrida para acá, casi 80, por ahí 85 diría yo. Ajá. Esta también tienen la misma magnitud de 1. Sí. Pero vemos que la señal, pues esta es 0100000, y la otra es 10000000, pero la misma magnitud. Entonces lo que nosotros hablamos en clase es que B y C vienen de la misma señal, son muestras de la misma señal, pero o sea, tienen las mismas características. La única diferencia es el desfase en el tiempo que tiene una con respecto a la otra. Tienen una diferencia de una unidad de tiempo,
Entonces, pues las señales son diferentes, pero la magnitud de la señal es la misma, tienen las mismas características. ¿Y no calculaste la fase de la transformada? No, Porque la diferencia estaba ahí, en la fase. A lo que cambia entre una y otra es la fase. ujú, sí, porque, o sea, hay una fase que no está en una y sí está en la otra, ¿no? Claro, y vos podés calcular la fase de la transformada a partir del cálculo de la tangente inversa, de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea, es igual que calcular la fase o el ángulo de un vector, solo que en este Sí. caso con... Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí. O sea, es como tengo, digamos, un triángulo, la parte real, la parte imaginaria, y calculo como la pendiente, la hipotenusa, algo así. exactamente. Listo. Es más, no me acuerdo si en MATLAB hay una forma de calcular la fase de la transformada de la DFT. Creo que sí la hay, pero pues digamos la forma para hacerlo a pedal es con la tangente inversa. O sea, así como uno calcula la magnitud utilizando el valor absoluto o la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, la fase se calcula con la tangente inversa de las... Listo, profe. Pero yo no puedo, digamos, coger en vez de sacar el absoluto acá, lo saco aparte y le quito la imaginaria para calcular con esas dos la... Lo que pasa es que no es solamente la imaginaria, ¿sí? Digamos, la magnitud, o sea, lo que pasa es que el valor absoluto es la magnitud de la transformada, Sí, ¿sí? sí. Y el MATLAB te lo calcula directamente. La fase es la tangente inversa de la componente imaginaria sobre real, o sea, opuesto sobre adyacente, que es la tangente. Entonces, de esa forma calcular la fase. Listo, profe. Podrías mirar es cómo calcular la fase. ¿Listo? Ahí ya vería como la misma señal, pero una unidad, o sea, un periodo, una parte del tiempo estaría diferente a la otra, ¿no? Ahí se ve la única diferencia. Exactamente. Porque, o sea, como pues aquí coloqué, al final está retrasada por una unidad de tiempo una de las señales, por lo que pues se ve la diferencia es en una T, no en las demás, ya tienen el mismo comportamiento en la señal. Exacto. Ahí. ¿Dejo de compartir o Sí, ya, está bien. Listo. ¿Y quién nos falta entonces con el 1? Ya comparto, profe. Ya espérate, te activo. Dale. Listo ya. Ahí está viendo mi pantalla, profe. Sí, ya lo estoy viendo. Listo, entonces el primer punto decía que pues tenemos una secuencia discreta en el dominio del tiempo que es x de n, que se le sacaron unas muestras que fueron 800 y tenemos una tasa de muestreo de 4000 Hz. Entonces el primer punto nos preguntaban que cuál era el espaciamiento de las frecuencias de las muestras de la secuencia discreta medidas en Hz. Y pues para hallar eso Uy, ¿qué pasó? Ah, 4000 dividido 800, listo, sí. ¿Qué pasó con Junior? ¿Le fue el audio? Pero ahí sigue conectado, ¿no? Sí. es dividir la frecuencia de la secuencia discreta. Uy, ahí sí se desconectó. Profe, qué pena, no sé,
Se me fue el internet por un momento. Ya, dale, si quieres volver a compartir nuevamente, que ya estamos. Vale. ¿Hasta qué punto me escucharon? No sé. Estaba apenas diciendo que dividías. Ya. Entonces, pues para hallar el espaciamiento de frecuencia, dividimos la frecuencia de muestreo sobre la muestra, sobre la cantidad de muestra de la secuencia discreta que obtenemos, y eso nos da 5 Hz como espaciamiento de frecuencia. Ajá. El punto E, nos preguntaban que cuál es el mayor componente espectral de frecuencia que puede estar en la señal continua para que no haya efectos de aliasing en la secuencia discreta X de N. Entonces, pues como sabemos que por el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de la señal original. Entonces, esto quiere decir que mínimo tiene que ser 2000 Hz. Entonces, pues para que no se produzcan los efectos de aliasing, la frecuencia tiene que ser de 2000 Hz, porque dimos la frecuencia de muestreo que son 4000 entre 2, y ahí obtenemos 2000 Hz. El punto C nos decía que si se dibuja el espectro completo de XDM y varias de sus réplicas espectrales, ¿cuál es el espaciamiento entre las réplicas medido en Hz? Y para eso decimos que las réplicas es igual a la frecuencia de muestreo, que son 4000 Hz, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Ok. Listo, estuvo breve. Vale, profe. Vale, ya quedamos entonces, muchachos. Esto estuvo fácil, ¿cierto? Bueno. Listo, con esto salimos de la segunda tareilla. Yo espero tenerles ya las evaluaciones de aquí al martes. Nos falta definir esa tercera tareilla que, como les dije, es el tema del tanque. No sé si tuvieron oportunidad de mirar un poquito el tema del sistema de control de nivel. Bueno, yo durante el fin de semana les pongo el enunciado de lo que sería el tercer mini proyecto, que tiene que ver entonces con el sistema de control del tanque. Tenemos que ir pensando también en cuál va a ser el proyecto final. ¿Sí? Si tienen ideas, bienvenidas. Eso lo discutimos el martes. Una pregunta. Dime. Yo te iba a proponer algo. ¿No será que podemos mezclar el proyecto final con las prácticas que se están planeando para el final del semestre? Lo que pasa es que eso implicaría sumar esos dos porcentajes. Pero... Para hacer como el proyecto teóricamente y aplicado, ¿no? Sí, puede ser. Esa es una opción interesante, sí. Déjenme, yo pienso cómo sería el tema y si les parece lo discutimos el martes, ¿vale? Yo les comento el martes como cuáles serían las prácticas en las que yo he pensado y cómo lo podríamos entonces hacer para que sea también proyecto final, ¿vale? Pero sí, o sea, esa es una opción interesante. Y para el tercer mini proyecto sería entonces el tema del control de nivel, para simularlo en MATLAB o en SILAB, igual que se ha hecho, como se hizo con el primer trabajo. Entonces quedemos así. El martes revisamos cómo sería ese tercer mini proyecto y miramos lo del trabajo final, ¿vale? Yo entonces les pongo el enunciado completo del sistema del control del tanque, ahora de aquí al fin de semana.
y el martes entonces revisaríamos lo que sería ya el capítulo 8 del libro, que incluye algo de filtros. De pronto, la idea mía para el trabajo final es hacer algo con GNU Radio. Es como la idea que tengo, y ahí podemos trabajar también temas de filtros y demás. Y miramos también el tema de filtros. Pues el martes discutimos eso y miramos un poquito más el asunto de los filtros, del diseño de filtros, ¿vale? Listo, profe. Bueno, eso era Listo, todo profe, dale. entonces. Nos vemos el martes nuevamente. Que tengan buen fin de Listo, semana. profe. Lo mismo, te cuidas. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.